Amigas y amigos, seguimos una jornada más en la reflexión sobre el Padre Nuestro, en que estamos, ¿no? El otro día partimos con la segunda parte, las peticiones del Padre Nuestro, ¿no? La primera era sobre el pan nuestro de cada día. Y vimos que el punto fundamental es que esa plegaria implica el llamado a la apertura de la conciencia de quien ora, ¿no? La apertura de la conciencia a darse cuenta compasivamente del hambre de la gente, de que hay gente que pasa hambre, ¿ya? Y esa toma de conciencia, dejar que interpele la propia libertad para decidir en la línea de aportar, de ayudar a que pueda ser superado el problema del hambre. Si no hay eso, si no pasa por la conciencia que motiva la libertad, rezar Padre Nuestros para que Dios dé el pan no funciona, porque Dios no es panadero, como decíamos, ¿no? No es mágica la plegaria. La plegaria es una interpelación a ponerse quien ora en la línea de lo que ruega. Si no hay eso, la plegaria no funciona. Si no transforma la conciencia para motivar la libertad en la línea de lo que ruegas, la plegaria es un elemento que se puede demostrar que no sirve, y además es usar a Dios por vanidad. No transforma, de transformar el corazón siempre en la plegaria, ¿ya? Hoy vamos a reflexionar sobre la segunda petición, que es el perdón. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o nos deben, ¿no? Primero querría tomar eso, el así como nosotros. No es que Dios tenga que perdonar como nosotros perdonamos en segunda instancia. No, la cosa es al revés. Dios es primero, es gratuito e incondicional. Es Dios quien perdona, ¿ya? Sin ninguna condición previa. Dios es misericordia que perdona. Entonces, ese así como nosotros, precisamente, apunta a lo mismo que dijimos con el pan. Apunta a no hacer de la petición por el perdón una plegaria mágica, ¿ya? El pedir el perdón de Dios implica la toma de conciencia, digamos, de que es el perdón, es la misericordia lo que vale en la existencia, y por tanto a experimentar la interpelación a decidir nosotros en la línea de lo que rogamos, en la línea de perdonar, ¿ya? Así tiene sentido el pedir por el perdón, ¿ya? Si pedimos por el perdón, pero nosotros cerramos la conciencia y seguimos sin perdonar, no sirve de nada pedir por el perdón. No es magia, es el mismo tema, antimágico. Es de nueva alianza, es de cambio, transformación del corazón, lo que pretende la plegaria, a la luz de lo que Dios es y del contraste con la necesidad de los seres humanos, la fragilidad humana, ¿no? Las necesidades. Eso implica tomar conciencia de eso y motivar la conciencia a decidir en la línea de eso de lo cual hemos tomado conciencia, ¿ya? Es lo mismo en aquellos fragmentos que han dado pie a muchos abusos a veces, ¿no? Como el de Mateo 18:18, ¿no? Mateo 18, cuando dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas con él, conversa con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, todavía consigue uno o dos para que todo eso, el problema quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, entonces sea para ti alguien que no da, como un gentil o publicano, dice ahí, como alguien que se autoexcluye de la comunidad. Y termina, yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso se puede prestar a un concepto mágico en el uso de la confesión, ¿no? Lo que yo ato, mal que le pese a Dios, tiene que perdonar o desatar. Y lo que yo no ato, Dios tampoco lo puede atar. No, a Dios no lo controla nadie, no es magia. Y el rito no es magia tampoco. Por tanto, eso es la confesión o el rito que celebra el perdón divino,
tiene que ser una interpelación a la conciencia de que somos perdonados porque Dios es perdón, y por tanto que lo que vale es el perdón, la misericordia, para motivar desde ahí en la línea de la misericordia, interpelar la conciencia en la línea de aquello que celebras o que ruegas, ¿no? Está en la misma línea esa perspectiva, ¿no? Y aquí pone la vinculación también a no ser una cosa autosuficiente, una magia autosuficiente, un gurú que tiene el poder perdonador, no, es un tema de la comunidad, remite a la comunidad, tiene que ser consensuado, tiene que ser conversado, no puede ser algo arbitrario de nadie, ¿ya? Eso es un primer punto. El segundo punto que quería es que el Padre Nuestro distingue, en la misma traducción que tenemos, ¿no?, y en el original también, dice, perdona nuestras deudas, dice Mateo, u ofensas, ofenlaimata, que sería deudas, o bien nuestros pecados, dice Lucas, amartías, perdona nuestros pecados o amartía, o deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dios perdona nuestras deudas y nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. ¿Qué sutilidad hay ahí? Dios perdona el lastre en que nos movemos, nuestras deudas acumuladas, nuestra ADN fallado que viene desde siempre y que se incluye ahí, incluso el ADN anterior, toda nuestra fragilidad que nos ha hecho embarrarla constantemente de muchísimas maneras. Entonces Dios le pedimos, perdona ese lastre, suelta ese lastre. Es interesante como el verbo que aquí emplea, que es el verbo afiemi, afeiu, significa soltar, es el mismo verbo que en Mateo 4 usa, por ejemplo, cuando Jesús va por la playa y llama a unos pescadores para que lo sigan, los dos Zebedeos y también Simón y Andrés, ¿no? Dice que los pescadores que estaban pescando, soltando las redes, lo siguieron. Y usa ese verbo mismo, ¿no? Soltaron las redes. Pues bien, pedimos, es casi simbólico quizá también lo que hay en Mateo 4, la forma de decirlo. Soltando todo el lastre, lo siguieron. Se liberaron del lastre y lo siguieron. Pedimos a Dios que nos libere del lastre para poder actuar como corresponde, perdonar como corresponde. Y a nosotros se nos pide que perdonemos a quien nos ofende, a todo aquel que nos ofende. A lo concreto, siempre es una persona concreta en una acción concreta, en todo espacio, en todo tiempo, al concreto, cada uno, siempre y a cada uno. No es un concepto conceptual, digamos, a los seres humanos, sino que perdona a quien te ofende o a quien te ha ofendido, a cada uno. Es lo mismo que usará Mateo 25 en la parábola del juicio final, cuando dice, todo lo que han hecho a uno de estos pequeños o últimos, a mí me lo hicieron. Lo que han hecho a uno, a cada uno. No pide una cosa general, es en las relaciones concretas siempre. Entonces, perdona al que en concreto está contigo y te ha hecho algo concretamente que te molesta. A ese perdona, a él. Perdona a quien te debe, ¿no? Es la universalidad del perdón. En esa perspectiva, la Torá, el Antiguo Testamento, el perdón lo refería siempre al hermano. Y el hermano era el que formaba parte del mismo pueblo. Los hijos de Abraham, formando parte del pueblo, de la descendencia de los hijos de Abraham, circuncisos, ¿no? Eso eran los hermanos. Y entonces dirá, por ejemplo, en Levítico, capítulo 19, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Y así amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sigue, ¿no? Tu prójimo son los hijos de tu pueblo. Más tarde, Levítico, el versículo 23, ampliará ese concepto de proximidad de hijo del pueblo y dirá, al forastero que reside junto a vosotros, le miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo. Y aplica el amor al prójimo
al forastero que habita con ustedes, que está ahí. Es interesante este tema del Levítico, cómo podría uno esperar que se cumpliera actualmente en Israel, en el conflicto en Palestina, que tratara como miembros del pueblo a los forasteros, que no lo son, palestinos que habitan en su misma tierra. Son miembros del mismo pueblo, forasteros. Míralo como a uno de tu pueblo y lo amarás como a ti mismo. Ese es el tema que contrasta radicalmente con lo que está ocurriendo. No cumplen la Torá, ni la cumplen los ultraortodoxos que apoyan esa forma de guerrear contra Hamás o contra quien sea, contra gente que está en el mismo pueblo. ¿Ya? Hay un tema ahí fuerte, sin diálogo, sin conversa. Lo que pide Jesús, digamos, conversen las cosas antes de... Hay todo un proceso, digamos, para llegar a una conclusión pacífica como resultado. ¿Ya? El riesgo aquí, en la tradición de la Torá, es aplicar la antigua ley que está en el capítulo 4 del Génesis, que es la ley de la venganza de Caín. ¿Ya? En el capítulo 4 hay un momento en que Caín ha matado a Abel, y entonces Caín está asustado y dice, todo el mundo se va a vengar de mí, me van a matar a mí ahora, porque maté a mi hermano, ¿no? La venganza. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo, le dice a Yahvé, y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y Yahvé le respondió, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y hay una venganza limitada, 7 veces, ¿no? ¿Quién? Defendiendo una venganza descontrolada contra Caín, lo pagaría 7 veces. No se vengan de Caín porque la venganza será fuerte, ¿ya? No aumente. Ahora, en el mismo Génesis, más adelante, el capítulo 4, hay una ley mucho más radical de venganza, que es la de Lamec, que es un nieto de Caín, ¿no? Y llega un momento en que Lamec dice a sus mujeres, escuchad mi palabra, yo maté a un hombre por una herida que él me hizo. Lo mató por una herida que le había hecho, una tremenda venganza. Y a un muchacho por una herida que también recibí de él. Caín será vengado 7 veces, dice, alude a la venganza del 7. Pero Lamec lo será 70 veces 7. Si alguien toca Lamec, 70 veces 7. Es a esos tipos de venganza a los que aludirá textos que conocen de Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, Pedro, ¿cuántas veces hay que perdonar a quien me hace algo? Y Jesús le dice lo que dijimos antes, a cada uno hay que perdonarlo siempre, sea quien sea, y cada vez que corresponda, todas las veces que corresponda. Y por tanto dice, Pedro le dice, a ver, hay que aplicar la ley de Caín, hay que perdonar la ley de Caín invertida, o sea, perdonar 7 veces en lugar de las 7 venganzas de Caín. Y Jesús le dice, no basta con 7 veces, sino que hay que perdonar 70 veces 7, invertida la ley de Lamec. Perdonar 70 veces 7, es decir, siempre y a cada uno, perdonar a quienes te deben algo, a cada uno de ellos, ¿ya? Ese es el tema. El mismo Mateo, en el capítulo 5, en eso coincidirá la perfección, lo que Dios es. Sed perfectos como Dios es perfecto. Y ahí dice el capítulo 5 de Mateo, ¿no? Alude a eso diciendo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y alude aquí a una ley que fue mesopotámica 1800 años antes de Cristo ya, la ley de Hammurabi, el código venerable de Hammurabi, del fundador casi del primer imperio babilónico, 1800 años antes de Cristo, contemporáneo de Abraham, más o menos, para que vean, y él hizo el código para limitar la ley de venganza. Sale ahí esta
ley limitadora de la venganza. Ojo por ojo y diente por diente. Si te quitan un ojo, perdónale el no sacarle 2 ojos aunque pudieras. Que la respuesta no sea lo que te permita el poder que tienes, le saco la mugre, ¿no? Sino que limita tu venganza, limítala, sé justo en la venganza. Solo ojo por ojo y solo diente por diente, no 2 ojos por un ojo, etc. Y menos 7 o 70 veces 7 la venganza. Limita a una equidad en la respuesta, en el castigo, en la venganza, ¿ya? Y Jesús va más allá. Dice, eso ha sido escrito y es un gran avance, pero yo les digo que no resistáis a quien os ofende, antes bien al que te hiere en la mejilla derecha, ofrece también la otra, y al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto, y al que te obliga a andar 1 milla, vete con él 2. Ya se pasó, es decir, no te vengues, sino respueste con misericordia a aquel que te ofende, a todo aquel que te ofende. Rompe el ciclo de la violencia, porque la violencia produce violencia, por poco mucho que sea. Si es mucha más, como ahora está pasando en Israel, esa tremenda violencia para eliminar a Hamás producirá infinidad mayor de rabia que algún día reventará peor de lo que reventó. No arregla nada la violencia, estropea, aunque sea más a mediano o a largo plazo, acumula más violencia para el futuro, no resuelve nada. Esa es la sabiduría de Jesús, y la sabiduría de Dios está detrás. Sean perfectos, dice Mateo 5, ¿no? Como mi Padre es perfecto, que hace salir el sol para toda la gente, buenos o malos, que dicen, ¿no? O que hace llover para todos sin distinción. Sean así, sean misericordiosos, porque yo soy misericordia, ¿ya? Y eso es la perfección, es amar al enemigo, no eliminar al enemigo. Eso no es perfección, eso es abuso de poder. Y lo que está ocurriendo en el tema de Israel es un abuso de poder, no es una aplicación perfecta ni mucho menos de la Torá. Es decir, contra la Torá es su peor transgresión, sobre todo en el punto de llegada que explicitará Jesús, ¿no? Bien, y el último punto que quería decir brevemente es el de la relación entre el perdón y la justicia, ¿ya? El perdón no significa impunidad, no, aquí hay 2 cosas distintas. El perdón es, Dios es primero, todo lo que hagas o haces ha sido ya perdonado. Eso es el significado del bautismo de las guaguas en el cristianismo, ¿no? Antes de que tú puedas levantar el dedo, ha sido marcado con un signo, un sacramento, que expresa que ha sido perdonado antes que pueda hacer nada malo. Ya todo ha sido perdonado de entrada, ¿ya? Ese tema. Dios es misericordioso, ¿no? Nos perdona el lastre que llamaba la tradición antigua del pecado original, ¿no? El lastre acumulado por el ADN que marca nuestra fragilidad, que nos predispone a embarrarla, es perdonado de entrada, antes de que tú lo hayas aplicado. Ese era el tema gordo. Ahora, en el mundo, ¿la justicia qué es? La justicia funciona como funciona el mundo. El mundo funciona por relaciones necesarias de causa-efecto. Si hay una causa X, se producirá el efecto que corresponde necesariamente a esa causa. Si tú empujas una pelota, rodará la pelota necesariamente. Es un efecto necesario. Esa evidencia del mundo, que funciona por causa-efecto necesariamente, así funciona, ¿no? Se aplica a la forma de justicia elaborada. Elaboramos formas de justicia que dicen, si alguien en su comportamiento hace tal cosa, le corresponde tal efecto, tal sanción. Tal sanción corresponde en justicia como efecto necesario de tal causa que responsablemente alguien haya hecho. Si ha hecho tal cosa, le corresponde. Ahora, eso le implica que el código de justicia sea equitativo, no sea abuso de poder, que sea proporcional, porque el efecto que surge siempre es proporcional a la causa que lo produce.
Por tanto, no pongas efectos que son desproporcionados a la causa. No pongas en la cárcel a alguien que robó una gallina, por favor. ¿Entiende? Porque eso es desproporcionado, es injusto. No corresponde. No corresponde ese efecto a la causa que hay. Entonces, una buena justicia elaborada es la justicia que ha sido bien elaborada en la relación proporcional de las causas, que son los delitos elaborados, con los efectos que en justicia corresponden y que hay que aplicar. No hay impunidad. A tal causa le corresponde necesariamente tal efecto, sin impunidad. ¿Ya? Exactamente. Ahora, el perdón no va con eso. El perdón es algo que está en toda la secuencia. El perdón no coincide con la impunidad en el efecto, no. El efecto tiene que producirse por justicia, porque corresponde a la causa, cuando es en justicia, cuando es proporcional, ¿no? Ahora, el perdón es en todo, es quien hizo aquello que merece en justicia tal efecto, siempre tenemos que perdonarlo, 70 veces 7. El perdón es siempre ponerme en la piel del otro, ¿ya? Y perdonarlo, comprenderlo, ¿ya? Experimentar compasión por él. No venganza, sino compasión. En las cárceles, tiramos a las cárceles gente para decir los malos allá y que los saquen mal. No, eso es venganza. Eso no transforma el perdón, la misericordia. El que está en la cárcel experimente la compasión, no la impunidad. La compasión podrá vivir el efecto de lo que hizo asumiéndolo responsablemente y transformándolo a él gracias a que se siente objeto siempre de la compasión de los demás, sin impunidad, pero con compasión siempre. Por tanto, ese es el punto de diferencia que es importante, ¿no? Y ahí es el 70 veces 7, hay que perdonar, lo cual no es dejar impune, no. Quien lo ha hecho y lo ha hecho gravemente, tiene que penar gravemente el efecto que corresponde, sin impunidad. Y hay que ayudar a quien ha hecho aquello a que se sienta compasivo, se sienta tratado con compasión, para ayudarlo a soportar ese efecto que le corresponde en justicia, no para liberarlo del efecto, con impunidad injusta. ¿Ya? Bien, eso daría para mucho más, pero son los aspectos que van vinculados a esta plegaria por el perdón de todo aquel que nos hace algo, que nos ofende. Ojalá nos sirva hoy día es más necesario que nunca apelar al perdón, a la misericordia, y no a la violencia sin justicia, sino al perdón con justicia. Dejémoslo aquí, seguiremos el próximo día con la otra plegaria.